El mundo de Juego de Tronos es inmenso, pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen las leyendas y mitos que hacen de esta serie un fenómeno mundial? En este vídeo te mostraré los secretos e historias ocultas que inspiraron a George Martin. Quédate para descubrir las conexiones entre los 7 reinos y los eventos históricos reales que te dejarán boquiabierto, desde dragones y caminantes blancos hasta traiciones y guerras. Pero antes de comenzar, quiero lanzarte una pregunta. ¿Has leído los libros de Juego de Tronos o solo has visto la serie? Y si los has leído, ¿fue antes de salir la serie o te decidiste a leerlos después del éxito? Respóndeme abajo en los comentarios. Every world, every culture has its myths, has its legends, has its heroes. I suspect everybody in this room, even if you haven't read the books or something, knows who Robin Hood was, or a little about him, or King Arthur. Comencemos por los dragones. Bueno, resulta que estos no son criaturas sacadas de la nada. Los dragones tienen una rica historia en diversas mitologías alrededor del mundo. En la mitología europea, especialmente en la británica, los dragones son criaturas poderosas, en muchas ocasiones malvadas, que los héroes deben derrotar. Un ejemplo sería el dragón de San Jorge. Sin embargo, en otras culturas, como la China, los dragones son símbolos de poder y buena fortuna. Martin tomó estos elementos y los mezcló para crear sus propios dragones, que aunque terroríficos, también son majestuosos y esenciales para los Targaryen. Y hablando de esta familia, que seguramente sea la más endogámica de la historia, os diré que hacían esto y era algo común al casarse entre hermanos y familiares cercanos para poder mantener un mayor vínculo con los dragones. También tienen una interesante inspiración histórica. Los Targaryen pueden estar inspirados en los Ptolomeos de Egipto. Al igual que los Targaryen, los Ptolomeos eran famosos por sus matrimonios consanguíneos, para mantener pura su línea de sangre. Cleopatra, la más famosa de los Ptolomeos, era el resultado de generaciones de incesto, igual que Daenerys y su familia. I think there's a lot of classical ancient history that's been put into that character as well. So there's a little bit of Alexander the Great, who was a king who conquered huge swathes of territory and took lots of different peoples along with him. But I think there's a lot of Cleopatra in there as well. A very, very strong female character who is in some senses always struggling with the consequences and the obligations of power. Pero hay otro personaje histórico, aunque esta vez masculino, que recuerda la historia de Daenerys, y es la de Enrique Tudor, el cual pasó buena parte de su vida en el exilio, escondido en Francia, antes de convertirse en el rey de Inglaterra, como Daenerys y su hermano Viserys, que vivían en el exilio. It won't be long now. Soon you will cross the narrow sea and take back your father's throne. La caída ancestral de Daenerys, Valiria y sus ruinas llenas de magia y peligro nos recuerdan a las leyendas de la Atlántida y otras civilizaciones perdidas. El feudo franco de Valiria fue un gran imperio que abarcó gran parte del continente de Essos y que fue arrasado por un cataclismo conocido como la Maldición de Valiria. Esta parte se parece al Imperio Romano, una civilización que no deja de conquistar y dominar el mundo para caer y dejar de ser en muy poco tiempo. Los reñideros de Meereen se parecen a los ludus romanos y al Gran Coliseo. Having humans slaughter each other for entertainment, that's gone on for centuries. But I think, if you were going to pick a time when it had been very popular, it's ancient Rome, isn't it? It's the Colosseum. Además de todo esto, en los Targaryen también hay una pizca de los Plantagenet de Inglaterra, con su locura hereditaria y sus luchas internas por el poder. Y hablando de familias complicadas, no podemos ignorar a los Lannister. Esta familia nos recuerda a los ricos y poderosos de la historia europea, especialmente los Borgia de Italia. Los Borgia eran conocidos por su ambición desmedida, sus riquezas y escándalos. Al igual que los Lannister, los Borgia no se detenían ante nada para conseguir y mantener el poder, incluso si eso significaba eliminar a los suyos. ¿Matarás a tu propio padre en la letrina? Se dice que Cersei Lannister, la madre de Joffrey, está inspirada en Margarita de Anjou. Cersei es cruel y temperamental, pero se dedica a sus hijos a pesar de sus abrumadores defectos. I would do anything for you. Anything to keep you from harm. I would burn cities to the ground. Margarita era conocida por su arrogancia y temperamento, así como su falta de empatía hacia aquellos de clase social inferior. Cersei Lannister también tiene influencias de figuras históricas poderosas y manipuladoras como Catalina de Medici o Isabel I de Inglaterra, quienes no dudaron en utilizar su poder para mantener su control y proteger sus intereses. Ahora, lo de que dos hermanos se amasen como Jaime y Cersei o los Targaryen con toda su familia no es algo común en la época medieval europea. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Now, if you'll excuse me, I need to have sex with my brother.
Eso sí, hablamos de hermanos con hermanos, ya que bodas entre primos, tíos y similar sí que era algo común que sucedía con las monarquías europeas. Un ejemplo claro de esto sería en España, con la Casa de los Habsburgo, quienes conformaron varias generaciones de matrimonios endogámicos cuyo principal objetivo era asegurar la influencia de la familia en Europa. Otro Lannister con influencias históricas es sin duda Tyrion. Con su ingenio y su papel como el subestimado de la familia, puede verse como una combinación de varios personajes históricos y literarios. I love Richard III. He's one of my favorite historical characters. He wasn't a hunchback, he didn't have a twisted arm, but because he was the king who was deposed by Henry VII, so the Tudor historians tried to make him a physically twisted, deceitful, kin-slaying, child-slaying monster. And a lot of what happened to Richard III is happening to Tyrion. I wish I was the monster you think I am. Tyrion's someone who's easily cast as a villain. The dwarf, hated by the gods, so they twist his body into unfortunate shapes. This is a clear sign of the evil inside him. This was how the medieval mindset worked. También podemos encontrar paralelismos históricos con la casa Lannister durante la Guerra de las Rosas, que fue una guerra civil que enfrentó inmediatamente a los miembros y partidarios de la casa Lancaster contra la casa de York, entre 1455 y 1487. De hecho, si te fijas en los nombres Lancaster y Lannister son bastante parecidos. Y la casa York se parece a la casa Stark, pero si comparamos la historia de Ned Stark con Richard, duque de York, no se parece mucho, aunque su historia recuerda más a la de Lord William Hastings. Hastings era el gran amigo del rey Eduardo IV, quien sería Robert Baratheon. Tenían una buena relación y una gran amistad, como la que podríamos ver entre los personajes de Juego de Tronos. Hastings sirvió al rey como Lord Chambelán, o lo que sería como la mano del rey en la serie. Tras la muerte de Eduardo IV, la reina viuda nombró a miembros de la familia en puestos clave y se apresuró a acelerar la coronación de su joven hijo, Eduardo V, como rey, sorteando a Ricardo, a quien el difunto rey había nombrado como Lord Protector. Tanto Hastings como Ned Stark tratan de hacer lo correcto, y eso les cuesta la cabeza. En el mapa de Poniente también encontramos semejanzas con Gran Bretaña y Europa Occidental, tanto en su forma como clima y culturas. La forma general de Poniente es similar a la de Gran Bretaña alargada verticalmente. Además, algunas regiones tienen paralelos con regiones de Europa. Por ejemplo, el sur, como Dorne, tiene elementos que nos recuerdan a la península ibérica, mientras que el norte tiene similitudes con Escocia, región en la cual, tanto en los libros como en la historia real, había un muro gigante. Well, it was Hadrian's Wall, actually. In 1981, 10 years before I even dreamed of writing these books, I visited England for the first time, and we came to Hadrian's Wall, or the bit that remains to it, and I looked off and I tried to imagine what it was like to be a Roman legionary who'd been sent to this really cold place on the edge of the world, and, you know, who knew what the hell was beyond there. You know, they had legends and beliefs. And many years later, when I came to write these books, it came back to me, and I said, well, I want to do that too. The whole idea of a wall defending civilization against unknown threats beyond, and it stirred something profound in me that, and I wanted to evoke that. El muro de Adriano, construido por los romanos en el norte de Inglaterra para protegerse de los pictos y otros pueblos, fue una clara inspiración para crear el enorme muro de hielo en su historia. ¿Cómo sería estar en ese antiguo muro, mirando al norte, imaginando qué peligros podrían acechar más allá, como los salvajes o los pueblos libres al norte del muro, que representan una sociedad que vive fuera de los límites de la civilización de Poniente? Su estilo de vida nómada y su rechazo a las estructuras feudales recuerdan a muchos pueblos indígenas o tribales alrededor del mundo, que vivieron y en algunos casos todavía viven en armonía con la naturaleza, fuera de los confines de la sociedad establecida por los grandes imperios. El muro es una de las 7 maravillas del mundo de Juego de Tronos. Las otras maravillas son las carreteras valirias, el titán de Bravos, las murallas triples de Qarth, las 3 campanas de Norvos, el puente largo de Volantis y el palacio de las 1000 estancias de Sarnath, actualmente en ruinas. Antes de seguir, quiero compartir algo importante con vosotros. Crear cada vídeo me toma mucho tiempo, pero este en particular ha sido un gran esfuerzo. He invertido incontables horas analizando entrevistas y ensamblando cada detalle para brindarte el mejor contenido posible. Por eso
esto y te pido un pequeño favor que significaría muchísimo para mí. Si disfrutas de este vídeo, por favor, dedícale solo 30 segundos para suscribirte al canal, darle me gusta y dejar un comentario. Tus palabras me ayudan a seguir adelante y a mejorar continuamente. Y no olvides que puedes unirte a la función de miembros del canal. Tu apoyo me permite ser más independiente de los anunciantes y hablar con total libertad sobre temas que nos importan. Tu apoyo, aunque sea pequeño, marca una gran diferencia para mí. Gracias de corazón y ahora sí, continuamos. Pasando ahora a la Guardia de la Noche, los defensores del muro, hay una clara inspiración en las órdenes monásticas y militares medievales, como los caballeros templarios y los hospitalarios. Estas órdenes eran conocidas por su celibato, su vida dedicada a la defensa de ciertos ideales y sus misiones en tierras lejanas y peligrosas. La Guardia de la Noche, con su voto de celibato y su defensa del muro contra los peligros del norte, es una especie de versión fantástica de estas órdenes. Escuchad mis palabras. Sed testigos de mi juramento. La noche se avecina. Ahora empieza mi guardia. No terminará hasta el día de mi muerte. No tomaré esposa. No poseeré tierras. No engendraré hijos. No llevaré corona. No alcanzaré la gloria. Viviré y moriré en mi puesto. Los caminantes blancos son otra pieza interesante de los rompecabezas mitológicos. Estos seres no muertos tienen paralelismos con los Drow, de la mitología nórdica, que son muertos vivientes que vuelven a la vida con poderes sobrenaturales. Los otros, en los libros, o los caminantes blancos en la serie, tienen fuertes conexiones con la mitología nórdica, particularmente con los Jotnar o gigantes de hielo. En la mitología nórdica, los Jotnar son una raza de seres que habitan en Jotunheim, una tierra de hielo y frío. Los caminantes blancos, con su afinidad por el frío y su amenaza desde el lejano norte, reflejan esa misma sensación de una amenaza antigua y sobrenatural proveniente de un lugar helado y distante. Además, el concepto de un invierno interminable y criaturas que lo acompañan puede tener raíces en el Fimbulwinter, el terrible invierno que precede al Ragnarok en la mitología nórdica. Martin ha reconocido que la mitología nórdica ha sido una gran influencia para la creación de los otros. También ha expresado su fascinación con el invierno y la oscuridad, tanto en términos literarios como simbólicos. El invierno, en sus obras, representa una amenaza constante y una época de peligro, lo que refleja en los otros y su asociación con el frío y la oscuridad. Y en cuanto a los salvajes, Martin ha mencionado que los relatos históricos y mitológicos de invasiones bárbaras y el temor al extranjero ha influido en su obra. La idea de una amenaza externa que proviene del norte tiene paralelismos con las invasiones de pueblos bárbaros en la historia europea. Los hijos del bosque son otros seres con claras influencias mitológicas. Nos recuerdan a los Fae y otras criaturas míticas de las leyendas celtas y británicas. Las historias de los Fae, que incluyen a los elfos, hadas y otras entidades mágicas, influyen en la creación de los hijos del bosque, quienes también tienen una conexión profunda con la naturaleza y la magia antigua. Martin se ha inspirado en mitologías celtas y nórdicas que están llenas de seres féricos, duendes y espíritus de la naturaleza. Los hijos del bosque tienen paralelismo con los elfos y los duendes de esta mitología. También comparten ciertas características con los elfos de Tolkien, particularmente su longevidad, su conexión con la naturaleza y su papel como guardianes de conocimiento antiguo y mágico. Además, ha mencionado que el folclore británico, con sus leyendas de criaturas y espíritus del bosque, y las culturas indígenas de América del Norte, con su profundo respeto y conexión con la naturaleza, también han influido en su concepción de los hijos del bosque. Originally, Westeros was the domain of various non-human races, the children of the forest, and they worshipped the old gods, the gods of the trees, the gods of the rocks and stones, of the mountains, of the streams, who had no names. There were no churches or temples, and there was no priesthood, and the symbol of them was the weirwood trees, these white trees with red leaves and red sap, so when you cut them with a knife, they would seem to bleed. They became the center of the religion of the old gods. Los gigantes también son considerados habitantes originales de Poniente, que coexistían con los hijos del bosque. Los primeros hombres llegaron hace unos 12.000 años, cruzando el brazo de Dorn, cuando aún estaba conectado con esos. Adoptaron la adoración de los dioses antiguos después de hacer la paz con los hijos del bosque. Introdujeron la agricultura, la metalurgia y establecieron los primeros reinos humanos en Poniente. Los ándalos llegaron hace unos 6.000 años, cruzaron el mar Angosto y desembarcaron en el valle de Arryn. Trajeron la fe de los 7 dioses, el padre, la madre, el guerrero, la doncella, el guerrero, la vieja y el desconocido. The entire religion is built around the symbology of 7. The symbol of it is the 7-pointed star. 7 blessings on you, your grace. The 7 gods are seen to be
7 facets of the one God. Además, introdujeron la caballería, las armas de acero y consolidaron la fe de los 7 en la mayor parte del continente. May the 7 guide her and protect her on her journey. May the mother give her health. May the crone give her wisdom. Más tarde llegaron los Rhoynar, hace unos 1000 años, liderados por la princesa Nymeria. Cruzaron el mar angosto tras ser derrotados por el Imperio Valirio. Con ellos trajeron su fe la diosa Rhoyne, una personificación del gran río Rhoyne, y adoptaron parcialmente la fe de los 7 al sentarse en Dorne. Fusionaron sus costumbres con la de los dornienses, creando una cultura única en Dorne. Los valirios llegaron aproximadamente hace 300 años, con la llegada de Aegon el Conquistador y sus hermanas. Trajeron la fe en los dioses de Valiria, aunque esta religión no se popularizó en Poniente. What's dead may never die. En cuanto a los pueblos del hierro, la cronología de su llegada no está claramente definida, pero se sabe que los hombres del hierro tienen una antigua cultura marítima. Son conocidos por sus habilidades como navegantes y saqueadores. Their god lives under the sea, and they believe that's where their heaven is. They don't fear dying at sea at all, and they don't fear drowning. When they drown, they will be taken down to the halls of the drowned god under the sea, where mermaids will wait on them and they will feast and frolic for all time. La Casa Greyjoy y las Islas del Hierro están inspiradas por los vikingos y sus incursiones. Los habitantes de las Islas del Hierro, con su amor por el mar y sus incursiones violentas, reflejan las prácticas y creencias de los vikingos, quienes eran conocidos por sus incursiones, saqueos, habilidades navales y su cultura guerrera. El dios ahogado tiene influencias de las antiguas deidades marítimas y paganas. En las culturas vikingas había una gran veneración por los dioses del mar, dado que sus vidas dependían del océano. El ritual de ahogamiento y resurrección recuerda a los antiguos rituales paganos donde la muerte y la resurrección eran símbolos de poder y renovación. For the night is dark and full of terrors. Ahora pasemos a la fe del Señor de Luz. En Juego de Tronos todas las religiones conviven al igual que sucedía durante el Imperio Romano. A mí, personalmente, el Señor de Luz me recuerda un poco al cristianismo. Se pasó de adorar a múltiples dioses a solo creer en uno. El resto ya no estaban permitidos. Cualquier otra religión era vista como una afrenta o herejía. There's only one true God, and that's the Lord of Light. So all these other gods that the people of Westeros are worshipping, the drowned god on the Iron Islands, the 7, the old gods, they're demons. Therefore, in Melisandre's worldview, they have to be destroyed. El Señor de Luz y el Gran Otro, una entidad oscura que representa el mal, podría verse en el cristianismo entre Dios representando el bien y la luz y Satanás representando el mal y la oscuridad. Aunque siendo fieles a lo que piensa realmente el autor, la fe del Señor de Luz tiene paralelismos con el zoroastrismo, que se centra en la dualidad entre el bien y el mal, también con los cátaros, los cuales fueron una herejía del cristianismo. La fe del Señor de Luz es más prominente en Essos, donde encontramos las ciudades libres de Essos como Bravos, Pentos y Volantis, las cuales nos recuerdan a las polis griegas de la antigüedad, que eran ciudades-estado independientes con sus propios gobiernos, ejércitos y culturas. Estas ciudades eran centros de comercio, cultura y conflicto, similar a las ciudades libres en la saga, y esta no sería su única inspiración en la antigua Grecia, ya que el fuego valirio es una clara referencia al fuego griego de los bizantinos, el cual podía arder en el agua. Otros personajes realmente interesantes son los Inmaculados de Astapor. Well, the Unsullied are loosely based on some of the slave soldiers of history, the Memluks of Egypt, the Janissaries of the Turkish Empire. Similar groups who were children taken from their parents as slaves and trained solely for the purpose of being warriors. En el caso de los Dothraki, su estilo de vida nómada, sus habilidades secuestres y su estructura de poder basada en la fuerza y la lealtad al líder son reflejos directos de las sociedades guerreras de las estepas asiáticas. So the Dothraki were a combination of a number of influences from the horse tribes of the Eurasian steppes. Certainly there's a lot of the Mongols in them, but they're not purely the Mongols. I added, there's also material about the Huns. There's some material there that I took from Amerindian tribes, such as the Sioux and the Cheyenne, the horse tribes of the Great American Prairies. A certain amount that's pure fantasy, where you have a little fun. You mix all this stuff together, you come up with your thing, and then you add a few fantasy twists on it, because this is, after all, a fantasy series.
Por otro lado, los hombres sin rostro de Bravos recuerdan a los asesinos históricos como los Hassassin, una secta de asesinos en el Medio Oriente medieval. Esta orden secreta utilizaba el asesinato y el sigilo para infundir en la política y el poder de la región, similar a cómo los hombres sin rostros operan en Juego de Tronos. Hay que destacar que una cosa son los libros y otra, muy distinta, la serie de televisión, y muchas veces los autores enfrentan problemas en la toma de decisiones a la hora de adaptar su obra, ya sea para películas o series. You can go to negotiations and say, well, yes, well, thank you for, paying me $8 million, but I would like creative control as well. And they will say, how about $10 million? They would rather give millions of dollars than any creative control. Si la adaptación de un libro ya puede hacer que se pierda parte de su esencia, imagina cómo eran las cosas en la mitología, historias y leyendas que se transmiten oralmente. Es por eso que cuando hablamos de mitología hay que tener en cuenta que para una misma historia pueden existir decenas de variantes, aunque su origen sea el mismo. Si te gusta la mitología y quieres conocer algunas criaturas y dioses que ni te imaginabas que existen, te invito a suscribirte y darte una vuelta por el canal. Y para quien quiera apoyarme aún más, te recuerdo la función de miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo.